El libro de Gálatas capítulo 2, verso 19 y 20. Bien, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y confiese con su boca la palabra del Señor. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. Miren nomás lo que el apóstol decía. A fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Póngase cómodo, por favor. En este día sábado, hermanos, que estaremos bautizando, he preparado una meditación muy especial para que juntos reflexionemos en la palabra de Dios. En esta tarde voy a titular la meditación de la siguiente manera: un asunto de muerte y vida. Repita conmigo: un asunto de muerte y vida. Porque de eso es lo que Pablo está hablando. Aquí él está tocando un aspecto de muerte y de vida. Y en este día que vamos a realizar los bautismos, vamos a meditar sobre esta realidad espiritual que tiene que ver con la muerte, pero también con la vida. El propio bautismo cristiano es un asunto de muerte, sepultura y resurrección. Pero meditemos un momento en las palabras del apóstol Pablo, porque revelan y expresan una poderosa realidad que tiene que ver con muerte y vida en Cristo Jesús. Ahora, mucha atención. Si tiene la Biblia ahí conmigo, centre su atención en el versículo 19, Gálatas 2:19. Léalo conmigo y léalo con entendimiento, con detalle. Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley. Amén. A fin de vivir para Dios. Estas palabras son muy importantes. Hay mucha sabiduría de Dios para discernir y entender espiritualmente en esto que Pablo dijo. Me parece demasiado profundo, demasiado poderoso cuando el apóstol Pablo dijo: porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué implicación tiene esa palabra? Escucha: porque yo por la ley soy muerto para la ley. Lo que yo alcanzo a discernir en mi espíritu es, número uno, Pablo se consideraba muerto por la ley. Sí, por la ley estaba muerto, y para la ley era un hombre muerto. Y esa experiencia que tenía el apóstol Pablo, esa convicción que tuvo el apóstol Pablo, yo creo también que debemos de tener esa misma convicción, que para la ley estamos muertos y que por la ley estamos muertos. Debe de estar esa experiencia, esa convicción en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Pero para comprender la realidad espiritual de este asunto, tenemos que definir
tenemos que entender a cuál ley se estaba refiriendo Pablo. ¿Cuál era esa ley a la cual él se consideraba muerto? La ley que menciona Pablo es la ley del primer pacto, la ley mosaica como se le conoce, la ley del Antiguo Testamento. Pablo se consideraba muerto por esta ley, porque la ley del primer pacto establece que la paga del pecado es muerte. Y según la ley de Dios, el pecador debe de morir, porque es lo que establece la justicia de Dios. Entonces Pablo reconoce que conforme a la ley debe de morir, porque la ley exige la muerte del pecador. Y Pablo, él se consideraba a sí mismo el más grande de todos los pecadores, porque había asesinado cristianos, había perseguido cristianos, había metido en prisión a muchos hijos de Dios. Y él, ante la ley, se consideraba pecador, y por la ley se consideraba muerto como pecador. Nosotros también, como pecadores, según la ley, al igual que Pablo, merecemos la muerte. No éramos dignos de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros era digno de la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios es un regalo inmerecido, un don inmerecido. Legalmente nosotros merecíamos morir, porque hay acciones pecaminosas que nos condenan a morir conforme a la ley. Sin embargo, en esta sentencia de muerte, en su propia vida, Pablo, por el Espíritu, introduce una promesa de vida para vivir para Dios. Bendito sea Dios, que hay esperanza para el pecador, que aunque la ley lo condena a la muerte, Dios en su amor infinito ha revelado una promesa de vida y vida eterna. Por ello la última parte del versículo 19 dice: a fin, ¿está conmigo ahí en el 19? A fin de vivir para Dios. Esta es una promesa de vida, vivir para Dios. La idea que Pablo quiere compartir espiritualmente es la siguiente: nosotros, usted, yo, según la ley, debemos morir. Debemos considerarnos muertos por la ley, muertos al pecado. Pero también ese texto dice que debemos de considerarnos vivos en Cristo, para que podamos vivir para Dios. Así que tenemos que tener bien claro, que te quede claro en este día, que estar en Cristo es un asunto de muerte, pero también es un asunto de vida. Vida y muerte. Según la ley, nosotros como pecadores merecemos morir. Pero escucha lo poderoso, la buena noticia. Pero Cristo murió por nosotros conforme a la ley. Según la ley, usted tenía que morir. Pero lo poderoso de este asunto es que Cristo tomó su lugar y fue a la cruz a morir conforme a la ley. Si alguien entendió esto, denle un fuerte aplauso al Señor.
escucha y recibe en tu espíritu esta palabra. La muerte de Cristo, la muerte cruel del Señor Jesucristo fue el cumplimiento de la muerte de nosotros conforme a la ley. O sea que conforme a la ley, tú moriste como pecador en Cristo. Yo morí como pecador en Cristo. Su muerte de Cristo es mi muerte como pecador conforme a la ley. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es tu muerte tuya como pecador conforme a la ley. Bendito sea el nombre del Señor, que Él tomó nuestro lugar, Él llevó nuestro sufrimiento, Él llevó nuestra condena. Por eso le amo, por eso le adoro, por eso le exalto, por eso mi vida le pertenece, porque Él murió por mí. En la muerte de Cristo, conforme a la ley, nosotros también estamos muertos en Él para la ley. Todo lo pecaminoso que condenaba la ley en nosotros fue condenado en la muerte de Cristo. Y esta es la poderosa revelación que tuvo Pablo acerca de la muerte conforme a la ley. Y en ese contexto nos comparte otra poderosa revelación en relación a Cristo y en relación a la vida. Escucha, porque ciertamente Cristo murió cumpliendo la demanda y la condena de la ley por nosotros. En su muerte morimos todos para la ley, pero también es verdad que al tercer día resucitó, y en su vida de resurrección también nosotros recibimos vida para vivir para Dios. Aleluya, qué poderoso y profundo en esto. En Cristo estamos muertos, pero también estamos vivos, y estamos más vivos que muertos. Bendito sea el nombre del Señor. En Cristo, para la ley estamos muertos igual que Pablo, pero también estamos vivos para Dios, vivos en vida de resurrección espiritual para vivir exclusivamente para Dios. Por eso nosotros ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos para el pecado, ya no vivimos para la maldad. Eso quedó en la cruz, eso terminó en la cruz. Ahora tenemos una vida nueva, una vida más alta, una vida superior, la vida del Espíritu, la vida del reino de Dios, la vida de poder, una vida de santidad, una vida de libertad, una vida de autoridad, una vida de prosperidad, una vida nueva, completamente diferente a la vida mediocre, mundana, miserable, triste y desgraciada que llevábamos en el mundo. Pero el asunto no termina ahí, porque dentro de ese contexto de muerte y vida, Pablo, por el Espíritu, dice otra realidad espiritual que usted y que yo debemos de conocer. Versículo 20. Mira, me encanta el versículo 20. Un texto que la mayoría de los creyentes lo han escuchado y hasta lo repiten a veces: con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué fácil es decirlo. Gálatas 2:20, qué fácil, hermanos, es repetir como perico ese texto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero el asunto es que la mayoría de los creyentes no han entendido qué es lo que está diciendo. Y hoy, por el Espíritu, vamos a entender el significado de esto. Es un asunto de muerte y vida. 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es un asunto de muerte.
mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne es un asunto de vida. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este texto es muy profundo en la revelación de Dios, porque habla de la verdadera realidad de todos los creyentes en Cristo y tiene que ver con la experiencia de morir y al mismo tiempo vivir. Insisto, un asunto de muerte y vida. Primero, Pablo se consideraba muerto a la ley en el 19. En el 20, ahora Pablo se considera crucificado con Cristo y muerto completamente. Oiga, qué poderoso. ¿A quién de nosotros le gustaría estar crucificado con Cristo? Pero la verdad es que tenemos que estar en esa cruz. En realidad no era Cristo el que tenía que estar en la cruz. En realidad eras tú y era yo. Porque tú y yo éramos pecadores, Él no. Pero Pablo ahora se considera crucificado. Primero dijo, estoy muerto. Y ahora dice, estoy crucificado con Cristo. Pero al mismo tiempo se considera vivo en Cristo y además declara por convicción propia que lo que le resta por vivir en su humanidad lo vivirá en la fe del Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó por él. ¿Sabes qué? En realidad lo que Pablo está hablando es muy profundo, misterioso y se tiene que discernir con una mente espiritual. Los que tienen una mente carnal no van a entender nada. Los que tienen una mente pecaminosa aquí no van a entender nada. Pero el que tiene una mente espiritual va a entender lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Primero, Pablo se consideraba muerto. Por ello habla de crucifixión con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora yo les pregunto, ¿de qué clase de muerte está hablando Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Y le hago énfasis en esto último. ¿A qué clase o de qué clase de muerte está hablando Pablo? ¿La muerte física? No. No está hablando de muerte física. No es asunto de muerte física. Pablo está hablando y claramente lo dice, usted lo puede leer, lo puede comprobar. Está hablando de la muerte del yo. Ya no vivo yo. Está hablando de la muerte del yo. Y yo te pregunto en esta tarde, apelando a tu conciencia, ¿tu yo está vivo o está muerto? ¿En qué condición está tu yo interno? Porque el yo del apóstol Pablo, él dice, estoy muerto. Ya no vivo yo. Entonces Pablo en este texto está hablando de la muerte del yo. El yo humano es muy pecaminoso. Esa actitud, ese pensamiento, esa idea de que yo quiero, yo hago, yo puedo, yo, eso tiene que morir. No, sin Cristo tú no puedes nada. Sin Cristo tú no eres nada. Sin Cristo tú no tienes nada. Sin Cristo tú no mereces nada. Por eso debemos morir a nuestro yo. Además,
El yo es muy pecaminoso. Tu yo, mi yo humano, es muy pecaminoso. Es justo, según la ley, que nuestro yo humano tenga que morir. Es justo. Porque el yo de cada uno de nosotros es totalmente pecaminoso delante de Dios. El yo humano es el viejo hombre pecaminoso que ha vivido en rebelión a la ley de Dios. Por ello merece la muerte. El yo es la vida pecaminosa del alma humana. A lo que Pablo le dice yo, se está refiriendo al alma. Y esta clase de vida pecaminosa que opera internamente en el alma tiene que morir. ¿Se escuchó? Lo pecaminoso de su alma tiene que morir. Voy a hacer 3 preguntas a la conciencia para ver si espiritualmente estamos recibiendo esta palabra. ¿Qué aspecto de Pablo estaba muerto en él? ¿Qué aspecto de Pablo estaba muerto en él? Su yo. ¿Qué representa el yo? El alma. Entonces, tercera pregunta, ¿qué aspecto del ser de Pablo estaba crucificado con Cristo? El alma. Cuando Pablo estaba diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando de la realidad de su alma. El aspecto espiritual del alma tiene que ser crucificado, porque es muy pecaminoso. El alma tiene que estar en la cruz con Cristo. Ese es el lugar de tu yo, de tu alma. Por eso es peligroso y pecaminoso vivir solamente por el alma. Porque el poder pecaminoso de la naturaleza maligna opera en el alma. Es el yo humano. Y solamente llevándolo a la cruz de Cristo, la carne maligna, la naturaleza maligna será vencida, destruida internamente en nosotros. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5 versículo 24, escuche: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El yo de nosotros debe de morir en la cruz de Cristo. Por ello se nos exige. Todo aquel que quiera seguir a Cristo, todo aquel que quiera andar en Cristo, se le exige que tome una cruz y que se niegue a sí mismo. En otras palabras, que tome su cruz, para que en esa cruz ahí ponga su alma, clave su alma. Ahí tiene que estar las pasiones del alma, los deseos pecaminosos del alma. Por eso no todo el mundo es cristiano. Por eso no todos son creyentes. Y lo voy a soltar lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Por eso muchos no quieren compromiso con Cristo, porque saben que tienen que renunciar a lo sucio, a lo maligno, a lo pecaminoso, al deleite, al desenfreno, a la idolatría, al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia. No quieren ser cristianos porque saben que tienen un compromiso de que tienen que renunciar a ello. ¿Y sabes qué? Son unos cobardes. Son unos cobardes. Porque solamente los cobardes le tienen miedo a la muerte. Pero
Pero los que estamos en Cristo, nos sobra poder, nos sobra valentía para morir el alma, para matar el alma. Y si hay necesidad de morir por Cristo físicamente, nos sobra poder, nos sobra valor, porque con Cristo todo lo podemos, que Él nos fortalece. Bendito sea su nombre para siempre. Así que si usted está en Cristo en esta hora, yo reconozco su valor. Dile al que está a tu lado: eres demasiado valiente por estar en Cristo. Dígaselo: eres demasiado valiente por estar en Cristo. ¿Saben por qué? Porque es un asunto de muerte y de vida. Aleluya. En Cristo nos sobra valor para morir. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Número 2, Pablo confiesa que Cristo vive en él. Ahí mismo, Gálatas 2:20. Mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos pueden decir eso en esta tarde? Levanta tus manos y que lo escuche el diablo, que lo escuchen los ángeles, que lo miren los ángeles que están aquí. Cristo vive en mí. ¡A su nombre! A su nombre sea la gloria. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para vivir una vida libre, bendecida en Cristo, victoriosa en Cristo. Allá tú que no eres cristiano, si quieres seguir viviendo con esa vida mediocre y miserable, de lo que te pierdes en Cristo. Pablo dice en Gálatas 2:20: mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es interesante lo que Pablo está diciendo a continuación: mas vive Cristo en mí. Una pregunta: ¿dónde vivía Cristo en Pablo? ¿Dónde vivía Cristo en su Pablo? Perdón, Cristo en la vida de Pablo. ¿En qué parte de su ser estaba la vida de Cristo en Pablo? ¿No estaba en su alma? No estaba en el alma, como la mayoría de los creyentes creen, como la mayoría de los creyentes se le ha enseñado. Ah, Cristo vive en mi alma. No, bíblicamente no vive ahí. El alma está muerta en Cristo. Muerta al pecado, muerta a lo pecaminoso. Entonces, ¿dónde vive Cristo? En nosotros, en nuestro espíritu. Es en tu espíritu donde vive Cristo. En nuestra alma humana, ahí opera la muerte de Cristo, pero en nuestro espíritu humano, ahí opera la vida de Cristo. Dos cosas diferentes. Repito: en tu alma humana, ahí opera la muerte de Cristo, pero en tu espíritu humano, ahí opera la vida de Cristo. Entonces, lo que opera internamente en nosotros, por un lado es muerte y por otro lado es vida. Por eso Pablo termina diciendo, y ya voy a terminar: lo que ahora vivo en la carne, entiéndase, lo que ahora vivo físicamente, lo que ahora vivo en esta humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En conclusión, el compromiso de Pablo es permanecer muerto en Cristo y permanecer vivo para Cristo y vivir siempre para Dios. Y mis hermanos que se van a bautizar, mis hermanas, es el mismo compromiso que ustedes están tomando hoy al
tomar la decisión de bautizarse. Y mis hermanos que ya somos cristianos, es el mismo compromiso desde el momento en que bajamos a las aguas para ser bautizados. Hermanos, decidimos morir en Cristo para ser sepultados con Cristo, con el fin de resucitar en Cristo para andar en vida nueva. Romanos 6, 3 y 4. Terminamos esta meditación. Romanos 6, 3 y 4. Dice así. Y ahí está el principio, un asunto de muerte y vida. 6, 3 Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, escuche, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mis hermanos que se van a bautizar, ustedes ya están muertos en Cristo. Por eso simbólicamente los vamos a sepultar. Pero al salir del agua, eso expresa resurrección. 4. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, para el bautismo. Es un asunto de muerte. Ustedes decidieron morir a la vida pecaminosa, a la vida inmunda, a la vida de miseria, a la vida de fracaso, a la vida de derrota, a la vida de maldición. Ustedes decidieron morir por el bautismo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Es un asunto de vida. Mire, esta reflexión en lo personal se me hizo demasiada hermosa, poderosa y profunda. Estar en Cristo es un asunto de muerte y es un asunto de vida. Póngase en pie, por favor.